Felices Pascuas. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ok. Claro, felices Pascuas, porque estamos después de Semana Santa, de la resurrección del Señor. Y como dicen los seculares, que esta Pascua nos ayude a renacer en el amor. Otra frase, que la alegría de la Pascua te acompañe en el 2025. Otra, espero que tu Pascua sea tan dulce como las canastas llenas de huevitos de Pascua. La vida es tan dulce, como dije antes, como los huevos de Pascua. Oh. Ok. Y la última. Pascua en familia, recuerdos invaluables, listo para acurrucarte con mi conejito. Esas son algunas de las frases que se utilizan en esta época. Y como hemos visto, tanto en esta época como en Navidad, el ser humano ha desvirtuado lo que realmente es espiritual y lo que realmente nos hace recordar a nuestro Señor. Debemos conocer la verdad. Este no es un momento solamente, como lo dice la tradición, de alegrarse, compartir, y algunas son excusas cerradas para estar en familia. Como el COVID, la cultura babilónica llegó para quedarse. Y los que le acabo de contar es de la cultura babilónica. No es que en Babilonia existiera la Pascua, no, sino que es la forma en que ellos pensaban. ¿Y de dónde viene esto? Estos son de unas culturas paganas que celebraban la primavera. Y los huevos de Pascua eran símbolos de fertilidad. También eran para rituales para atraer la buena suerte. Ustedes ya me entienden a qué me refería con la cultura babilónica. La Iglesia Católica se adaptó a estas costumbres y a los tiempos. Y hace más de 100 años, la Iglesia Católica prohibió a sus feligreses consumir carnes en Cuaresma, ¿cierto? Consumir lácteos, consumir huevos. Lo único que se podía consumir era pescado. Creo que aún hasta ahora se mantiene esa costumbre. Las personas que tenían galpones o muchas gallinas para producir huevos, pues obviamente en estos 40 días tenían una sobrepoblación de huevos, es obvio. Entonces, ¿qué se ingeniaron? Se inventaron el hecho de cocinarlos para que duraran más y luego se regalaban, pero eran mucho más llamativos cuando se adornaban. ¿Ok? Esta es la forma en que la humanidad coge algo divino, algo sagrado, y lo volvemos como lo sabemos. La obra redentora del Señor se debe conmemorar en los momentos que así es, como fue la Semana Santa, lo es la Pascua o lo es Navidad. La cultura humana, los que vienen de unas fiestas paganas, han protagonizado, o los protagonistas ahora ya no es Jesucristo, que fue porque se hizo la Pascua, digámoslo así, sino los huevos, los conejos, los festines, las vacaciones, playa, brisa y mar. La Pascua es una fiesta meramente del pueblo de Israel, en la cual conmemoran la liberación del pueblo de Dios
del esclavismo egipcio. La palabra Pascua viene del hebreo. Allí se inventó y se dice Pesaj. Y esto significa paso o salto. A su vez, pasó al griego, pashat, y al latín, muy similar. Y obviamente llegó a España y allí a Latinoamérica. Esta palabra tiene varios significados, como ya se dijo, pero el que vamos a ver hoy es el de paso. La palabra Pascua fue nombrada por primera vez, a que no adivinan por quién, por Jehová, única y exclusivamente por él, la cual se la enseñó a Moisés en el Antiguo Testamento, bien lo sabemos. En ella se narra cómo Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos y cada uno de los primogénitos en Egipto. Toda esa historia la sabemos. Podemos ver la primera diapositiva, en la cual dice Jehová hablando a Moisés: hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Notemos varias cosas acá. Primero que todo, lo más importante era un cordero. Antes que cualquier cosa, un cordero. Luego del cordero se tomaba la sangre, como bien dice allí, para utilizarla como una señal. Todos lo sabemos. Y luego, para acompañar el cordero, se utilizaba el pan sin levadura y hierbas amargas. También había vino rebajado 2 por 1. Ok. Rebajado con agua, no. No era descuento. Ok. Allí seguimos en el versículo 11, no está en la diapositiva, pero dice: estas son las instrucciones para cuando coman esta comida, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Allí vemos, fueron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Como dije antes, el protagonista era el cordero. En la segunda diapositiva podremos observar que dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto es lo que pasa en una de las festividades de la Pascua. El niño pequeño. A ver, la Pascua viene, aparte de todos los elementos que hemos dicho, también viene con más cosas. Y una de estas cosas es un librito especial. En este librito especial están los ritos, cantos, plegarias y demás. Y una de estas cosas nos muestra que un niño, el más pequeño de la familia, le debe preguntar al mayor, o sea, a la persona mayor, y hacer lo que acaba de decir así, lo que acabo de contar. Y esto se debe hacer cada Pascua, para recordar lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Ok. Para que el pueblo israelita no muriera
con la última plaga de las 10, Dios proveyó la estrategia y el medio de salvación. Que el que creyera en ese medio sería salvo de la muerte. Todos sabemos que el ángel de la muerte, como dicen algunos, o el destructor, según la Biblia, pasó por Egipto, pero antes de esto, los israelitas cogieron la sangre del cordero, del cual hemos hablado, lo colocaron encima de los dinteles y sobre las columnas de las casas en las que iban a comer el cordero. Ojo, es donde iban a comer el cordero. No lo hago en mi casa y me vengo a comer el cordero acá. No, tenía que ser en ese sitio, o si no, no servía. 1. 2. Los israelitas escaparon del juicio de Dios porque creyeron en lo que Dios les había entregado. ¿Listo? Como dije, el medio de salvación. Y eso se mantiene hoy en día para la iglesia. Sí, señores y señoras, para la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que el cordero debía ser inmolado o sacrificado. Esa es la provisión de Dios que da para cubrir a su pueblo del juicio soberano. Muy bien. En estos versículos nos muestra claramente que no se llama la Pascua la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. No. La Pascua es el momento en que pasó el ángel destructor o el ángel de muerte, como dije antes, dependiendo la versión de la Biblia. Por ejemplo, en la Nueva Biblia Viva dice el destructor, en la traducción viviente dice exterminador. Entonces, Pascua es cuando el ángel destructor o exterminador pasa por encima de las casas que tenían la señal. ¿Listo? Eso es Pascua. Obviamente está el rito del pan, de las hierbas amargas, que cada uno tiene un significado. Notemos que la carne, como dije antes, se debía comer. La carne no se podía dejar para después. Tocaba comerla en ese momento y tenía que ser a la brasa. No podía ser ni hervida ni cruda. ¿Cruda por qué? Porque muchos de los pueblos que estaban alrededor de Israel tenían esta costumbre, comer carne cruda. Ellos no lo debían hacer. Es decir, el cordero, como dije, debía ser a la brasa, pero no podía ser un holocausto. ¿Un holocausto qué significa? Que todo se desintegra en el fuego. No, una parte, se debía comer. Muy importante recordar esto. No solamente la sangre marcaba el sitio, ¿cierto? Sino que la carne se debe comer. El alimento se integra o se incorpora al que lo come y se vuelve parte de él. Recuerden esta frase. El alimento se integra o incorpora al que lo come y se vuelve parte de él. Porque esto lo vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento. Me imagino que ya ustedes lo están pensando. Este es un relato que muestra la soberanía y el poder de Dios para perdonar con el símbolo que él creyó que era. Uno de los grandes problemas de estos tiempos y en muchas ocasiones del mundo es que la gente no cree que Dios vaya a promulgar un juicio.
Muchos dicen, no, que nosotros los seres humanos podemos sacar adelante el mundo. Muchos dicen que la tecnología lo va a hacer. Muchos dicen, bueno, que nosotros los seres humanos somos buenos por naturaleza, ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y nosotros lo tenemos claro, es que Dios sí, y realmente sí, va a hacer un juicio en contra de la humanidad, en el momento que Él lo determine. Dios es un ser de juicio, es de amor, pero también de juicio. A Dios se le acabó, y perdónenme la expresión, la paciencia con el faraón. Le dio muchas oportunidades, pero Faraón no las tomó. Hasta la última, obviamente, que fue la muerte de los primogénitos. De esa forma fue que se liberó Israel de Egipto. Y de esa misma manera, con un sacrificio, se liberará la iglesia de la muerte del pecado. Juan 3:16 no aparece en las diapositivas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para algunas culturas, la Pascua está llena o atiborrada de rituales religiosos, tradiciones, costumbres. Nosotros podemos ver, lo hemos visto en las noticias en casi todas las Semanas Santas, que hay flagelantes, hay crucificados, hay penitentes sangrantes, hay personas que suben a sitios altos de rodillas para pagar penitencias y demás. Pero esto en realidad no contribuye a un arrepentimiento genuino y a un cambio de vida, que es lo que pide el Señor. La mayoría de los casos, no digo todos, ni mucho menos, no faltaba más, de estas personas a veces lo hacen es por hacerse notar o hacerse ver, o incluso también, como dije, porque lo hacen por tradición familiar. Mi abuelo lo hacía, mi padre lo hacía, mi hermano mayor lo hacía y yo lo hago. Y a veces hacer esas cosas tiene cierto estatus en la sociedad. Bueno, en la sociedad en la que ellos están. Pero esto es para mostrar a veces una falsa imagen de devoción a Dios. Porque durante esta semana o la semana que pasó, hacen todo lo que acabo de contar, pero ahorita, el primer viernes de Pascua o el sábado, se olvida. Dice, ay, vea lo que me quedó de lo que me flagelé, mire mi crucifixión, mire eso. No, pero eso pasa. Salud, brindemos. O se pasan a una fiesta o demás. Eso puede pasar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre las tradiciones y costumbres? Está en la diapositiva 3, Marcos 7, 8, 13. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener sus propias tradiciones. La Pascua marca el final de la Semana Santa, que como sabemos es la muerte y resurrección de Jesús, y luego vienen 50 días, pasan 50 días que son los 50 días pascuales, y llega el Pentecostés, que como sabemos en Hechos 1:1, Jesús después de la resurrección apareció a los durante 40 días a los apóstoles y a muchas personas más,
hablándoles del reino de Dios. Luego Jesús sube al cielo, desaparece entre las nubes y les dice que esperen en Jerusalén porque va a llegar el Consolador o el Espíritu Santo. Ya recordamos la Pascua de los israelitas, la Pascua del Éxodo, que es como se llama, Pesaj. Ahora vamos a ver cómo se liga esta a la Pascua del Nuevo Testamento. Recordemos que desde la eternidad, Dios Padre tenía, digámoslo así, a Jesús como el Cordero sin mancha. Y la primera vez en la Biblia que se menciona es en Juan 1:19. ¿Que quién lo dice? Juan el Bautista. Cuando el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Aquí en la cuarta diapositiva podemos observar lo siguiente. Llegó el día de los panes sin levadura, es decir, el día de la Pascua, cuando la iba a celebrar Jesús con los apóstoles, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, como ya lo hemos escuchado. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Entonces Él os mostrará un gran... pasamos al 12. Listo, dice: entonces el Señor, Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ok. Entonces aquí se dividió en dos partes. Entonces Jesús les dijo que fueran, buscaran un señor que llevaba un cántaro, encontraron al señor que llevaba el cántaro y él les dijo dónde iban a preparar la Pascua. Ok. Y ahorita viene la quinta diapositiva. Ok. Y dice: creo que así habrá quedado Pedro y Juan cuando dice: bueno, listo, preparamos, ¿cierto? Ya estamos en el aposento alto, aquí está el vino, aquí está el pan, pero, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Ok. Entonces se quedaron, oiga, sí. Entonces yo me imagino, conociendo a Pedro, que ellos habrán dicho: pero ¿cuál es el problema? Es Jesús, Él provee. ¿No vio lo que pasó con los peces y los panes? Yo sé que Jesús provee. ¿No vio lo que pasó con la moneda para pagar impuestos? Él provee. Y todos sabemos que el Padre proveyó. Tengamos en cuenta, Jesús pasó 3 años con sus apóstoles, ¿cierto? Es decir, esta sería la Pascua número 3, claro. No sabemos cómo fueron las otras Pascuas. Se podría asumir que fueron las Pascuas tradicionales judías. Como dije, no sabemos los elementos que allí se encontraban, pero lo que sí sabemos, porque la palabra lo dice, es que comieron pan y bebieron vino. Ok. Pero faltaba lo más importante, el cordero. Y pasó lo mismo que en Génesis capítulo 22, versículo 6. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como prueba de fe. Como sabemos, un ángel viene y detiene a Abraham, le detiene la mano. ¿Y qué aparece? Aparece un cordero, ¿cómo no? Atorado en un arbusto. En Lucas 22:14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesús con sus apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor
nuevamente les está diciendo que Él es aquel cordero que debe ser sacrificado para cumplir el gran propósito del Señor, que es la redención. Y dice, y tomó pan y dio gracias, y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí, no en memoria de como se hacía antiguamente o del Cordero Pascual, no, es en memoria de mí, en memoria de Jesús. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Jesús tenía un anhelo único por celebrar la tercera Pascua con sus discípulos, porque sabía que era el inicio de su iglesia, la tan anhelada iglesia. Y Jesús establece un nuevo significado para la Pascua. Y si se dan cuenta, Jesús dio un cambio absoluto y total a cada uno de los elementos de la Pascua. No se puede repetir la expiación, pero sí se debe recordar. Y al igual que con la Pascua judía, tenían su librito y demás, y recordaban por qué hacían los judíos lo que hacían. Nosotros en la Semana Santa y en la Pascua debemos recordar por qué estamos conmemorando este tiempo. Única y exclusivamente por el sacrificio de Jesús por toda la humanidad. Ahora, toda la humanidad que lo reciba. Por eso les dije que el alimento, cuando es ingerido, se hace parte del que lo ingiere, del que lo come. Ok, esto pasa con la representación del pan y con el vino y con la representación de la sangre de Cristo. Cuando nosotros asimilamos, empieza la transformación que tanto los cristianos anhelamos. No es como quisiéramos de un momento a otro, pero se va empezando a renovar nuestra vida y empezamos a hacer el gran cambio que Dios siempre ha querido. Jesús es el pan sin levadura, incorruptible. Es el cordero sin defecto y el vino perfecto que persiste eternamente. Marca a su iglesia y lava el pecado del mundo. Los tres elementos primordiales de la Pascua israelita están unidos e incorporados en el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús es nuestra nueva Pascua. El apóstol Pablo, sobre la celebración de la Pascua, dice en 1 Corintios 5, por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos se echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura. ¿Qué se comen en la Pascua? Nuestra vida nueva es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura.
es decir, sinceros y honestos, no seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Por eso les dije que el alimento se integra al que lo come y se vuelve parte de él. Jesús es, guardando las proporciones por supuesto, es como esa masa primigenia del pan, que al asimilarla se incorpora a nosotros y empieza ese proceso el cual nos va transformando hasta hacernos iguales al original. Esto es lo que quería el Padre desde el principio, pero nosotros caímos en la levadura del pecado. Así que nuestra nueva Pascua, y como lo dije antes, es Jesús. Vino a darnos una oportunidad para regresar al Padre, pero la única forma de hacerlo es a través de Él, a través de Jesucristo. Miremos una cosa importante. La Pascua judía se hace en familia. ¿Listo? Por eso se iban las familias hasta Jerusalén y allí la celebraban. Jesús tenía familia. Los apóstoles tenían familia. Pero Jesús instauró la nueva Pascua con la familia de la fe. También recordemos que una sola vez en la Biblia aparece que Jehová sacó al pueblo de Israel de una manera especial, por decirlo así, de sus captores. Una sola vez. Con la Pascua, con esos sacrificios. Una sola vez basta el sacrificio de Jesús para que su iglesia sea salva. Podemos decir que Jesús es nuestra nueva y definitiva Pascua. El cumplimiento del pacto de redención eterno. Amén. Amén. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra. Padre, por favor, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que realmente entendamos como tu pueblo el sacrificio que tú hiciste para redimirnos. Que como dice, no fue gratis, para nosotros fue gratis, pero no para Dios, no para Jesús. Que lo podamos entender, lo valoremos y que realmente entre hermanos podamos decir con todo el cariño, felices Pascuas. Amén. Padre eterno, también oramos por las personas que están en este momento que nos encontramos acá. Oramos también por las personas que nos ven por los medios audiovisuales y, Señor, por la salud de todos y cada uno de nosotros. También oramos especialmente por la señora María Isabel Pérez. Por favor, tenla presente, acuérdate de ella, ayúdala y preserva su salud. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.